Buenos días, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente con el estudio del espiritismo en su asiento. Estamos estudiando los medium, lo que son y sus cualidades. Entonces ya hemos estudiado aquí en esta parte que es muy importante que el medium tenga atentos sus cuartos sentidos. Y digo yo así, ¿no? Todos los sentidos, es decir, estar al tanto de todo, porque como son medium, les están intuyendo, les están dando cuadros de muchas cosas, de las videncias que ellos tienen cuando son videntes. Y lógicamente que esto, hay muchos hermanos que tienen varias facultades. Entonces, vamos a continuar el estudio, ¿sí? Como siempre, leyendo las líneas anteriores del video pasado para no olvidarnos, tomar bien el hilo de la lectura, de la nota del estudio. Entonces, leo la última parte del video pasado. No crean que esto les quita nada de su valor a los hombres, pues digo que deben estar dispuestos a dar solución o confirmación por la posesión si hay lugar. Y si no lo hay, reciben seguro la solución automáticamente, si es la discusión sobre principios que afectan la verdadera sabiduría. Por lo que hay que decir, para que lo sepan todos, que esta clase de comunicación ha llegado a la tierra por necesidad de la justicia. Esa es la gran misión de los medium en las asambleas y tienen las facultades para ser por ellas el misionero y el instrumento de los espíritus para actuar como hombres en las discusiones. Les estorba la facultad. O sea que aquí en esta parte yo entiendo que un medium no puede tomar cuenta por sí mismo en una asamblea, por su propia cuenta, porque no puede. Si va a hablar, le están intuyendo. Entonces se interrumpe su pensamiento. Entonces tiene que fluir, dejar fluir su pensamiento, su facultad para recibir lo que le intuyan. Y si es el momento, si es en caso de que tenga que tomar posesión, la tomará si es de justicia. Este estudio de la mediunidad es bastante elevado. Y como en todos los cuerpos se manifiesta diferente según el grado de progreso de la persona. Entonces es algo muy hermoso estudiar de verdad estas facultades, porque a mí me gusta estudiarlas y tratar de entenderlas, porque esto es muy extenso. Es que yo pienso que aún el mismo medium no entiende y comprende cómo se desarrolla esa facultad tan grande, ¿sí? Entonces, continúo la lectura. Es cierto que es un sacrificio, pero cuando el deber y el amor no es sacrificio, en cuanto pueden recibir avisos, órdenes y lecciones que no pueden recibir los otros, y así son los mensajeros de aquellos que dice Elohí por Abraham, porque hablarán con mis espíritus, que ángeles llamados. Esta comprensión es bastante mayor que discutir con los hombres.
Mas hay que decir también que debe exponerse en todas reuniones esta máxima. Se acabaron las discusiones y empiezan los razonamientos. Hablen los medios y razonen los hombres. Los medios deben ser ilustrados cuanto más mejor en la lectura y la dicción correcta. Pero no pueden prejuiciarse con ninguna idea o entidad y menos tener acepción de personas ni espíritus. Porque esto pone obstáculos a la libre comunicación que en justicia puede hacer todo espíritu libre o encarnado, pero debe estar perfectamente identificado con su guía y protector. Y es a estos a quien siempre debe evocar. Para que ellos den la posesión al hermano que en justicia le ha permitido, que puede ser ángel o demonio, empleando las frases de Abraham. Pero para esto está el razonamiento para analizar lo que dieran. Mas desde hoy todos deben firmarse para responder que lo dijeron. Pero entended bien que todos tenemos muchísimos nombres, uno en cada existencia. Y el Espíritu puede usarlos según de lo que se manifiesta, que corresponderá a los hechos de una existencia. Pero lo justo es, y a eso obliga la justicia, que se firme con el nombre más conocido. Pues sí, verdaderamente que si hay un espíritu que se comunica en este momento en una parte, ha de dar con el nombre más conocido. Porque, ¿verdad? Si llega un espíritu y dice un nombre del cual no se tiene conocimiento de esa existencia, pues nadie va a saber quién es. Por ejemplo, pongamos siempre al Maestro Jesús. Él viene y se comunica y dice, yo, Jesús. ¿Sí? Entonces sabemos que es el Maestro Jesús. Pero si dijese un nombre que es poco conocido, por lo menos yo no conocía el nombre del Maestro Jesús de Antulio. Yo no lo conocía, porque pues no había penetrado en la filosofía, no sabía yo, pero ya hoy día sé que el Maestro Antulio es el mismo Jesús, es el mismo Espíritu Jesús, pero que a él lo envenenaron con cicuta. Le hicieron beber la cicuta y le quitaron la existencia. Entonces, pues todo esto implica que el maestro deje esa nota, una orden, porque eso es una orden. Bueno, entonces yo sigo con la lectura. El medio tiene el deber de conocer los nombres de su guía y protector y aún el de sus afines y familiares más cercanos y por sus biografías y hechos saber qué árbol le cubre. Pues hoy en día de luz y no caben las tinieblas y aquel comunicante que se encubre es porque quiere eludir responsabilidades o no puede resistir la luz. Bueno, aquí hay una cosa muy hermosa que como todo. El medium debe ser un medium muy bien estudiado y con una facultad bien desarrollada. Bueno, digo estudiado pues porque ahora tenemos la oportunidad de estudiar, porque han habido medios que son analfabetas, pero eso no les quita haber desarrollado una facultad porque vinieron a eso, a ser medium,
y aunque sean analfabetas, tienen la facultad porque la trajeron. Entonces hay algo que los medios deben de conocer. Dice aquí el maestro, y eso es una realidad, porque como digo, el medio debe de conocer divinamente quién es su guía y protector. Porque aparte de que él conozca, es decir, el guía y protector, pienso, porque el maestro no lo dice en ninguna parte, pero yo pienso que ellos se presentan ante el medium para que los conozca. Porque entonces, ¿cómo voy a conocer yo mi guía si no se me presentan y me hablan? Entonces, ha de saber esto el medium, que saber quién es su guía y quiénes son sus afines de la familia. Vea el estudio que conlleva a ser medium. Él debe desarrollar todas sus facultades y saber de qué personas de su familia, es decir, qué espíritus están rodeando. Él está rodeado porque son su familia carnal. Es algo muy, muy elevado la mediunidad. De ahí que, pues, ¿verdad? Yo pienso que los medios la mayoría han fracasado o no han querido entender todo esto, porque yo conocí un medium en el grupo donde yo estaba, en los artesanos de Sion, y un hermano cardesiano llegó allá a dar comunicaciones y bueno, fue algo, digamos que desordenado para mí, según la ley de mediunidades. Entonces, él decía que era medium, o dice que es medium, pero para mí él no es medium. Entonces, de tal manera que, pues, que uno tiene que estudiar y analizar y no dejarse engañar. Hubo muchos factores en los cuales él quiso imponernos y decir que nos ponían tareas y que el espíritu venía dentro de 8 días y se comunicaba, o dentro de 15 días que venían fulanos y fulanos. Por eso es que yo digo que él no es un medium facultad. Puede tener, pues, digamos que es un superchero, por así decirlo, porque realmente todo lo que yo oí de sus labios no me dio para convencerme de que era un medium. Entonces, todo esto, y él sabe que tiene que regirse a una ley de mediunidad, y yo le puse presente eso, hermanos, que él tenía que regirse bajo una ley de mediunidad, y digo que me dio a entender que eso a él no le interesaba porque él hacía más de 30 y pico de años que estaba dando comunicaciones. O sea que él, bueno, allá él sabrá. Pero esto es algo muy, el medium, dice el maestro, que tiene mucha responsabilidad ante la ley. Porque es que la ley, la justicia divina no es cualquier cosa. Es la que rige el universo. No son nuestros caprichos, no. Entonces, eso es muy delicado para un medium. Y pues, hay muchos que dicen, yo soy medium, pero yo me pongo a entender, digo, bueno, la persona dice que es medium, pero sí habrá leído la ley de mediunidades y se sabrá todo lo que es el reglamento y sabrá todo lo que atañe a ser medium y la responsabilidad que tiene ante la justicia. Entonces, eso es algo muy tremendo, amados hermanos. Pero aquí tenemos que estudiar y aprender. Para eso estamos aquí. Estamos aprendiendo porque nosotros estamos aprendiendo una teoría en estos momentos. Cuando ya se siente la comuna, entonces ya sentada la comuna, entonces sí, ya está desarrollado todo el plan de la comuna y de los medios, ¿sí? Pero por ahora estamos estudiando una teoría, aunque sí, deben de haber medios muy buenos, porque es que
Hay muchos hermanos que son muy estudiosos, pero yo pienso que serán contados los hermanos que son facultados y que tienen verdaderamente responsabilidad, son muy pocos, pero que sí lo sabrán, porque es que estos libros muy clarito lo dicen. Entonces, bueno, yo sigo la lectura. El hecho de que no se firme San Fulano no quiere decir nada para el respeto al hermano. Mas ningún espíritu elevado os va a decir, soy San Fulano. Pues todo espíritu de luz sabe que no hay ni puede haber santo, llamarse santo, porque santo es solo Elohim. Tampoco pueden hablar del ejercicio de la caridad, sino del amor, ni del Cristo refiriéndose a Jesús, ni de redención por la sangre de Jesús, ni a este llamarlo divino en ningún concepto, ni menos recomendaron nada religioso, ni cultos, ni sacramentos, sino de justicia, de libertad, de sabiduría, de comuna y por todo de amor. Aquí vemos, aquí esto es algo muy importante, amados hermanos, porque démonos cuenta que aquí hay una red de los hermanos católicos o cristianos más bien, porque en cristianos entran muchas religiones. Que yo no sabía ese cuento. Hasta hace un par de años me enteré que la gente pide la sangre de Cristo, bañarse con la sangre de Cristo. Qué ironía, qué tristeza da que la gente pida eso, bañarse con la sangre de un ser humano tan amoroso, tan lleno de luz, todo como fue el Maestro Jesús, y que lo denigren en esa forma tan terrible, cuando se ha de amar y respetar, ¿sí? Y más por aquel camino tan duro que tuvo que pasar a consecuencias de la religión. Entonces, eso es algo tremendo que nosotros debemos de tener en cuenta, porque realmente aquí dice, es que la sangre no redime a nadie, eso es verdad. Si estudiamos y analizamos, no. Además, el Maestro Jesús desencarnó hace miles de años. Entonces, ¿cómo no amar y respetar a un hermano que lo conocemos hoy, que es el misionero del amor y la libertad? Estos hermanos deben, no sé, pero eso yo creo que acarrea algo muy fuerte en su alma, el pedir la sangre de Cristo. Además que Cristo es una piedra, pero como ellos lo referencian a Jesús, eso es algo terrible. Empezando porque la religión ocultó, ¿sí?, qué significaba la palabra Cristo porque no le convenía. Es como a la religión no le conviene decir la verdad porque se acaba la religión. Ellos quieren seguir en el sistema. Entonces eso es algo tremendo. Bueno, yo sigo mi lectura. Las facultades son muchas y están algunas catalogadas antes de ahora por Kardec y se anotan en el código, por lo que no tengo nada que decir a su número, sino que nada de lo que el hombre hace en la tierra está exento de ser facultad mediunímica y más o menos desarrollados todos los seres son medium. Luego lo comprenderéis por vosotros mismos. La causa de haber tantos medium malos es mayormente el prejuicio que gravita pesado
de religión, de ciencia y de sociedad. Pero estaba previsto en la ley y se levantan muchas responsabilidades por ese atenuante y por la otra mayor de que la ley no prohíbe la manifestación a los detractores, que tomaron como agencias suyas la mayoría de los centros espiritistas y todos los de los espiritualistas. Mas esto ya se acaba gracias a Elohim porque llega su vibración y la luz espiritual y material todo lo cubre y el detractor no puede salir de su topera porque se quema y se ve descubierto. Y para más, se acaban los detractores en la tierra en la transición de lo que se dio. Y sabed que aunque lo diré en su sitio, que desde el juicio final o de mayoría no hay detractores encarnados que en desdoblamiento se comuniquen y está probado en el testamento de Abraham, en la cláusula, y mis hijos negros de hollín, que demonios llamáis, enseñan a sus hermanos de la carne los deleites y los placeres y los males de matar. Estos son los encarnados hoy, porque en el espacio no hay ningún negro. Todos fueron quitados el día de la sentencia. Con lo dicho, agregar que el medium debe ser un ejemplar de moralidad. Es bastante para encaminarlos, pero no pasaré sin decir que el que dirige al medium es responsable y merece 10 veces más que él, y el medium merece y responde por 10,000, de lo que deben tomar buena nota los que se aferran a las presidencias de las sociedades y no saben su responsabilidad. Bueno, pues esto sí está tremendo, porque nos damos cuenta pues de que uno dice por qué suceden tantas cosas, pero aquí lo explica el maestro, porque pues sabemos que el día del juicio se llevaron a todos los hermanos que estaban estorbando a mundos diferentes, ¿sí? Y quedaron en el espacio, o quedamos en el espacio porque yo estaba en espíritu. Quedamos en el espacio los espíritus que nos acogimos a la ley. No fuimos llevados a otro lado porque nos acogimos a la ley. Pero resulta que no todos los hermanos que nos acogimos a la ley la han acatado al encarnar. La acatamos en espíritu, pero al encarnar se les olvida o se nos olvida lo que hemos prometido en espíritu, y entonces ese es el mal que está ocurriendo en estos momentos. Porque acatamos, ¿sí? Defender estas doctrinas, acatar el nuevo código, que es la ley de amor. Pero luego encarnan o encarnamos y se nos olvida. Por lo menos todos esos hermanos que están peleando y guerreando, ellos acataron la ley en espíritu, porque por eso pudieron encarnar, porque acataron la ley, acatamos la ley y acatar el código, ¿sí? Pero ya encarnaron y no se acuerdan de la promesa que hicimos el 5 de abril de 1912. Y entonces, como no fuimos llevados a ningún mundo, entonces tenemos el derecho de encarnar. Y encarnamos, venimos a la tierra y se nos olvidó todo, ¿sí? Entonces aquellos hermanos que están luchando, guerreando, robando, matando, todo eso, esos son los hermanos que acataron el código
en espíritu, pero que encarnaron y se les olvidó. Eso es lo que yo entiendo. Porque vean, hermano, uno, yo no sé, es que la doctrina lo pone a pensar a uno cosas. Y cosas y hechos verdaderos que son de nosotros, de nuestro propio vivir. Porque por eso yo digo que no, la doctrina es el estudio de nuestro propio yo, por lo que estamos aquí encarnados. Entonces, bueno, yo sigo leyendo porque realmente a mí todo esto me lleva, no sé, a mí me encanta, me encanta. Lógicamente que esto es muy difícil, uno entender la doctrina y conocerla, eso es... Yo sigo. No podéis nunca discutir quién es el primero. Eso es para los medios, ¿no? ¿No habéis entendido la metáfora que dijera Jesús porque éste hablaba para el Espíritu y por eso dijo, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros? Y es así, y lo comprendéis ahora, porque veis que el último descubierto es el Espíritu y se pone de primero, por lo que es. Jesús no lo dijo por categorías de hombres, y además en espíritu no hay categorías, hay cargos. Y quien viene a un cargo lo desempeñará, aunque tuviera en contra todo el mundo, porque a la ley no se le puede burlar. Ganadlos, conquistad los cargos, porque todos se os ha pedido que seáis maestros y habéis de llegar. Y cuantos más maestros habrá, señal será de progreso y menos discusiones habrá por categorías, que solo puede haberlas en la ignorancia y es propio solo de los detractores que ya acaban. Entonces, démonos cuenta, amados hermanos, que esto es muy importante para nosotros, porque nosotros todos, seres humanos, el maestro en una parte acá de lo que leímos dice que más o menos todos somos medios y que nosotros lo podemos entender. Pero realmente, pues a uno le intuyen, porque también dice el maestro en otra parte que una conciencia le habla a otra conciencia. Sí, entonces yo entiendo, un espíritu le habla a otro espíritu. Entonces, si nos intuyen, claro que es difícil. Yo les digo, amados hermanos, que a veces lo intuyen a uno, pero como que es difícil entender. Por lo menos yo tengo varias cosas que no las entiendo y no las comprendo, pero bueno, de por sí que yo he sido tarda en entender. Pero un día las entenderé y las comprenderé, las cosas que me suceden. ¿Sí? Me suceden hasta fenómenos aquí en la casa. Hace poquito estaba limpiando la nevera y aquí en la cocina hay un extractor de olores, ¿sí? Eso que le colocan a las estufas. El aparato se prendió solo y yo estoy sola aquí en la casa. El aparato se prendió solo. ¿Por qué se prendió? ¿Qué me querían decir con eso? No lo entiendo, pero un día lo entenderé. Y muchas cosas que me han pasado. Entonces a mí me queda muy corto entender muchas cosas que me pasan. Pero realmente las dejo así porque realmente, como yo vivo sola, no puedo estudiar con otra persona aquí ni nada. No tengo un hermano a quien decirle, bueno, venga, estudiemos y hacemos esto o lo otro, ¿no? Entonces, ahí hay muchas cosas, hermanos, mucho estudio, no cosas sino estudio.
Y verdaderamente que yo soy una de las personas que admiro a los hermanos que tienen facultades, porque ya son espíritus bastante avanzados, porque el maestro dice que eso se gana a punta de luchas, a través de tantas reencarnaciones y luchas que ha tenido el espíritu para llegar a desarrollar las facultades. Eso no es así nomás. Entonces, yo los admiro muchísimo y espero pues algún día llegar a un grupo o poder ir a un grupo y escuchar una mediunidad, una facultad, una comunicación, porque a mí me han helado muchísimo escucharlo, no porque me gusten los fenómenos, no, y además la mediunidad no es un fenómeno, la mediunidad es una mediunidad, es una facultad del espíritu. Entonces yo dejo por ahí, amados hermanos, y me encanta haber estado con ustedes. Muchísimas gracias y bueno, hasta otro programa. Felicidades, muy buena tarde. Estamos a mediodía, muy buena tarde para todos. Felicidades, amados hermanos.